Le he puesto un título, nos han estado siguiendo por internet, tenemos varias personas, les enviamos un saludo muy cordial, muy cariñoso y un saludo en Cristo Jesús a las personas que nos están siguiendo por internet en este momento. Les pedimos excusas a todos aquellos que han tenido problemas con el audio. Uy, ha sido, pero traumático para mí. Yo me revuelco del dolor de estómago de saber que no les llega bien la señal, pero creo que hoy la señal ha mejorado más de un 60, 70%, 80%. En este momento creo que está full, está bien, gracias a Dios. Entonces les enviamos un saludo y el título para que coloquen allá: de la ley a la gracia, así de sencillo. De la ley a la gracia, ese es el título de lo que quiero compartir en esta mañana. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y con muchísimo gusto alguien le presta. ¿Alguien necesita una Biblia? Por casualidad se le quedó. No, nadie, todos trajeron y tan juiciosos. O Biblia, o su iPad, o su celular, o su tablet, y allí tiene la Biblia. Hechos capítulo número 5, al final quiero que los de alabanza me regalen 3 minutos, no más de 3 minutos, por favor. El grupo de la alabanza, 3 minutos. Hechos 5, 27. ¿Ya listos en sus marcas? Perdón. Dice así en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 5, verso, perdónenme, 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre es Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y queremos meditar en ella. Te ruego que abras la mente y el entendimiento en todos y cada uno de nosotros para que podamos comprender el mensaje para esta hora, Señor. Aparta de nosotros toda dolencia, toda enfermedad, todo cansancio, toda fatiga. Señor Dios de los cielos, te ruego que abras el entendimiento, nuestro corazón, para recibir esta palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, a quien declaramos Rey, Señor, en este lugar. Para si alguno de pronto se perdió un poquito en la lectura, el texto que hemos leído corresponde a lo que escribió el evangelista y médico Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos y él relata lo que fue la historia de la iglesia en los primeros años, por no decir el primer siglo. Y entonces él expone lo que vivió o vivieron los apóstoles, en este caso en cabeza del apóstol Pedro, y cómo sufrieron adversidad y dificultades para llevar el precioso mensaje del evangelio. Nos dice la porción que hemos leído, porque es apenas una parte, que trajeron a los apóstoles delante del concilio, delante de algunos sacerdotes, judíos, fariseos, etcétera, y los trajeron para acusarlos, porque querían castigarlos. Algunos pagaron con su propia vida el hecho de proclamar la verdad que vino anunciando el Señor Jesucristo, el reino de los cielos, y los trajeron, los habían maltratado, azotado, los habían encarcelado, y les reclamaron por qué causa ellos seguían predicando en el nombre de Jesús. Entonces, los apóstoles, el apóstol Pedro, dice una frase famosa que se ha repetido a través de la historia después de ese momento muchísimas veces: conviene obedecer primero a Dios que a los hombres. Y pues Dios fue el que les mandó a predicar y anunciar el evangelio de salvación. Ellos insisten, los judíos, los fariseos, todas estas sectas allí reunidas, allí congregadas, insisten en que no deben llenar a Jerusalén con esa doctrina, con esa enseñanza. Sin embargo, toma la palabra un hombre, un fariseo, era un doctor de la ley. Después les cuento un poquito más lo que se necesitaba y las capacidades mentales, por lo menos mentales, que había que tener para llegar a ser doctor de la ley. Este Gamaliel era una persona muy versada en las escrituras. Y él pide la palabra, hace sacar a los apóstoles y les dice: mire, primero se levantó un señor llamado Teudas, y hubo un grupo de personas que lo siguieron. Después él murió. Cuando él muere, los seguidores se dispersan. Después viene otro señor llamado Judas el Galileo, también logra conseguir un grupo de personas que lo siguen, pero resulta que muere también Judas el Galileo y los seguidores de él se desvanecen. Todo esto lo está contando Gamaliel. Dice: ahora se ha levantado este hombre Jesús. Él ya murió, por supuesto, no lo dice Gamaliel, pero ya lo sabemos por la historia misma, por la crónica. Si estos hombres no vienen de parte de Dios, dice Gamaliel, pues tranquilos. Estos seguidores se van a dispersar y no va a pasar absolutamente nada. Pero si resulta que este movimiento viene de parte de Dios, hay que tener cuidado, porque ustedes se pueden hallar luchando contra Dios. Entonces ellos dicen: oiga, muy inteligente la propuesta de este señor. Convinieron con él, asintieron lo que él estaba diciendo, y dice que no obstante no se quedaron con las manos quietas, los azotaron y los soltaron. Y pues ni más faltaba, ellos no eran masoquistas, pero dice la Biblia, dice Lucas, que ellos se sintieron contentos de haber padecido afrentas por causa del nombre de Jesús. Y ahí
para esta historia, esta partecita, hasta ahí llega. Ahora, entro a lo que quiero compartirles y lo que he estado estudiando. En primer lugar, déjenme decirles que tanto el Evangelio como la verdad, como los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios, los espirituales, siempre han seguido, y por qué no decir, siempre hemos sufrido una persecución a manos de ¿quién? A manos de las personas que no saben que este es el evangelio de salvación, que este es el mensaje que Dios ha dejado para toda la humanidad. La iglesia verdadera, los verdaderos adoradores, han sufrido persecución a mano de los religiosos, a mano de los carnales, de las personas que pues no tienen el conocimiento de quién es Jesucristo. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es muy diferente tener información acerca de Jesús, ¿cierto? El ejemplo clásico, voy a aprovechar que está aquí Nelcy, muy cerquita al lado mío. Nelcy, ¿usted puede hablarnos algo acerca de París? ¿De Francia? No, ¿por qué? Porque no la conoce. ¿Usted nos puede hablar algo, Miguel? ¿Por qué? Porque la conoce, porque ha estado allá. Así de sencillo. Y así les podría dar, claro, vamos a invertir. ¿Usted nos puede hablar algo de Tame? ¿Ha estado en Tame? Ah, entonces no. Pero Nelson sí ha estado en Tame. Bueno, ahí sí me falló. Bueno, ¿usted, Alejandro, ha estado en Tame? No. Ah, bueno, usted sí me sirve para Alejandro. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que usted sabe dónde queda Francia. Pero, ay, la embarré. ¿Dónde queda París? En Francia, en Europa, ¿cierto? En el continente. ¿Ustedes saben cuántos son los continentes ahora? ¿Me estoy saliendo del tema? Son 7 ahora. Sí, eso lo descubrí por allá, que encontré un material bien interesante. Después les digo más. Está en el continente europeo. Se llama también la Ciudad Luz. Yo esas cosas las sé porque leí por ahí alguna cosa. Está una de las maravillas del mundo, la torre, ¿cómo se dice? Eiffel, eso. Lo sé porque me gusta mucho el ciclismo y entonces celebran una competencia ciclística, el Tour de Francia, y termina en los Campos Elíseos, que es como la avenida principal en París. Pero no puedo decir más. ¿Por qué? Porque nunca he estado ahí. No la conozco. Uno puede decir cosas acerca de Jesús, pero es diferente. La devolvieron. Es diferente, ¿sí? Saber algo a conocer algo. Hay mucha gente que tiene información de Jesús, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso es una diferencia enorme. Tan grande como decir yo sé algo de París a yo conozco algo de París. Es muy diferente. Conocer a Cristo a saber algo de Jesús. Entonces, quienes no han conocido, quienes no han tenido un encuentro personal con Jesús, pueden en algún momento convertirse en perseguidores de aquellos que han tenido el encuentro con Jesús. No es una norma, por eso digo yo pueden. Algunos sabían información de Jesús, pero no conocían a Jesús. Y quienes han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿saben a qué me refiero? Quienes no lo han tenido, los animo a que le digan, bueno, Dios, yo quiero eso que está diciendo ese tipo que está allá parado. Yo quisiera tener un encuentro contigo. Y después de que tenga usted ese encuentro, entonces hablamos. Es muy diferente. Pero resulta que aquellos, los judíos, los
los que pertenecían a estas sectas, se convirtieron en perseguidores de los apóstoles, del apóstol Pedro, de Pablo, de Esteban, de Felipe y de muchos otros. Hermanos, ¿qué puede hacer uno contra una persona que no conoce al Señor? ¿Qué puede hacer uno por él? Pues digo yo, orar. ¿Qué puede hacer aquel que no conoce de Dios contra uno que lo conoce? Pues si es enemigo, si no le gusta, pues le cae mal, lo va a perseguir, va a hacer las que hizo el mismo apóstol Pablo, ¿sí? A ir por las casas, a ir por las calles, por las ciudades, perseguirlos, a probar su muerte. No tienen más que hacer. Hermanos, quienes han tenido y hemos tenido el privilegio de tener un encuentro personal con Jesucristo, sabemos que Dios nos ha dado algo muy especial. Lo voy a desglosar en un momento. Pero para esa persona que ha nacido de nuevo, para ese espiritual, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Pensé que iban a decir amén. Es agradarle a Él. Es vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Yo creo que uno tiene que hallar, no sé si será el caso de todos, pero creo que haya uno un deleite cuando vive conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno no se está agradando a sí mismo, pero está agradando a Dios. Y está encontrando de verdad el sentido de la felicidad, de la alegría y de la libertad. La gente cree que cuando uno conoce de Dios, se convirtió uno en, perdónenme la expresión, en un tarado, en una persona enferma, en un esclavo, en no sé qué más cosas. No, conocemos la verdadera libertad. Por supuesto, perdónenme, no quiero lastimar ni ofender susceptibilidades, ni me ha faltado. Pero hay gente que cree que seguir uno a Dios, no, pues este tipo se volvió loco. Esta señora ahora se volvió loca. Al apóstol Pablo le dijeron, Pablo, ¿y usted qué es lo que le pasa? Se volvió loco. Y el apóstol Pablo llega a decir, sí, para algunos es locura, pero para nosotros es que es salvación, es poder de Dios. Por supuesto que no hay que utilizar esa libertad que Dios nos ha dado como un pretexto para hacer lo que a mí se me antoje. No es que ahora yo soy libre y entonces yo como soy libre, entonces hago lo que a mí se me antoje. No, la Biblia dice que hay quienes tienen la libertad como un pretexto para hacer lo que... Y no, pero sí tenemos una libertad. En un momento voy a entrar un poquito más en detalle en esas cosas. Ubiquémonos un poco en el contexto del relato bíblico. Ubiquémonos un poco. Fueron los primeros años, Jesús, el Señor, hacía poco tiempo había muerto. Se hablaba de la resurrección de Jesús, una esperanza que iba creciendo en los corazones. Sí, un anhelo por verlo, por conocerlo, por encontrarse con él. Pero de otro lado había un enorme segmento, una enorme mayoría que no estaba de acuerdo con ese Jesús. Tal vez como hoy en día, de los 40 y pico millones de colombianos que hay sobre la faz de la tierra, hay una inmensa mayoría que no cree. Algunos pues no le paran bolas, pero hay otros que están en contra, que se molestan, ¿sí? Y se levantan. Y gracias a Dios hoy pues no tenemos esa persecución que hubo en los primeros años. Pero ha habido persecución en nuestro país. Lamentablemente, dentro de su historia ya cuenta persecución contra los cristianos. Persecución similar a la que nos cuenta el libro de los Hechos. Nuestros pastores fueron perseguidos. Pastores de la iglesia de las Buenas Nuevas fueron perseguidos por predicar el evangelio. El otro día yo meditaba
¿Qué daño le hace el evangelio? ¿Qué daño le hace el cristianismo a la sociedad? Yo sé que a algunos no les gusta el sonido, pero el otro día unos vecinitos allá muy lindos, muy queridos, fueron más de 48 horas con sonido a todo dar. Sí, a mí me tocó ponerme unos audífonos para poder dormir un ratico en la noche. Pero bueno, pasemos eso. De ahí en adelante, fuera del sonido, ¿qué daño le hace? Si es que bendito y alabado sea el nombre de Dios, pero en las filas del cristianismo hay de toda clase de personas. Desde asesinos, porque los hay, ¿sí? Hay guerrilleros, ahora los llamamos exguerrilleros, ex paramilitares, también ex soldados de la fuerza pública, pero también hay personas que fueron homosexuales, que fueron prostitutas, ¿sí? Yo conocí una señora que ella fue prostituta y ella nos contaba su testimonio, pero Dios la sacó de allá. Ex drogadictos y toda clase de personas, borrachos, ladrones, todo lo que usted quiera añadir a esa lista. ¿Qué daño hace el cristianismo a la sociedad? Yo digo, el gobierno más bien debería dar una ayuda a las iglesias. Porque, digámoslo, claro, no es la iglesia, pero es Dios, es el poder del Señor, es el poder del Espíritu Santo el que está transformando esas vidas. De ahí el desafío para nosotros tan grande de que vivamos vidas correctas, honestas, que no tengan que cuidarse de los cristianos. El viernes estábamos estudiando y yo estuve tan contento y estoy tan contento con lo que aprendimos el viernes, la vida de Enoc. Impresionante. Sí, Enoc dice que Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Sí, para que no hubiera muerte. Anhelaba Enoc tanto la presencia de Dios. Entonces yo pensaba y yo decía, ¿cómo eran los días en la vida de Enoc? Yo creo que, y él tuvo esposa, tuvo hijos, tal vez sus hijos fueron difíciles, tal vez algún momento disgustó con su esposa, pero los vecinos con quienes él hacía negocios, se agradaban de hacerlos con él. Usted no crea que uno va a andar con Dios haciendo trampa, haciendo malos negocios, agarrándose con el vecino, con el otro vecino, agarrado con la esposa, con los hijos. Usted no crea que uno va a andar con Dios de esa manera. Tenía que ser una persona íntegra. ¿Cómo eran los negocios de Enoc? Era una persona recta, correcta. Era un adorador, porque uno no puede estar delante de Dios y no adorarlo. No puede uno andar con Dios y no adorarlo, ni más faltaba. Y dice que Enoc vivió 365 años, ¿no? Y dice que Dios lo llevó para que no hubiera muerte. Anhelaba Enoc tanto la presencia de Dios que Dios se lo llevó. Y qué mejor lugar para Enoc. Y lo buscaron y no lo hallaron. Entonces Enoc se convierte en un motivador para nosotros. No crea que en esos días no había robo, rapiña, maltrato, injusticias, por supuesto que la había. Entonces el cristianismo se convierte más bien en una bendición. Debe ser una bendición. Y por eso digo, insisto, en que el gobierno debería ayudar más bien a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, pero el Señor con su poder está transformando las vidas. Uno que fue pastor, que es, no, perdón, no fue, es pastor. Él me decía, hermano, me lo dijo hace poco, a mí me gustaba la pelea. Me gustaba, como dicen popularmente, el bonche. Y era que me gustaba, hermano, y con el que yo podía, yo me agarraba y me daba. Digo, pero ahora Dios me cambió, me transformó.
y hay que oírlo predicando la palabra de Dios. Yo me siento a escuchar sus mensajes porque me gusta, una persona muy inteligente, pero él dice, a mí me gustaba andar peleando. Algunos todavía estamos y están en el proceso, ¿no? Sí, algunos por ahí guardan todavía los guantes. Pero, hermanos, el evangelio es una bendición y debe ser una bendición. Y ahora, si lo miramos desde el punto de vista científico, los milagros que Dios ha hecho, cosas que la ciencia no puede hacer. Hermanos, es una bendición y debe ser. Sí, sí. Lamentablemente tengo que decir, en el internet aparecen con alguna frecuencia, lamentablemente, líderes religiosos espirituales, supuestamente espirituales, cristianos, que hacen cosas indebidas. Eso es una vergüenza para el evangelio. Pero eso es una pequeñísima minoría. Y seguramente todavía nos faltará ver muchas cosas, lamentablemente. Hay que decirlo. Hay gente que no quiere contratar a cristianos porque son muy complicados, muy problemáticos, muy peleones, muy... Sí, no, es que a mí hay gente que me ha dicho, no me recomiende cristianos. Lamentablemente, pero estamos procurando ser cada día mejores, serle agradables a Él. Vuelvo otra vez al tema. Entonces, para los judíos de aquella época, para todos los religiosos, no fue fácil cambiar. No fue fácil cambiar. Porque ellos venían con un ritual, con un sistema de cientos de años, en los cuales traían un sistema religioso, cúltico, y había que desarrollarlo. En aquel entonces todavía se negociaban palomas, corderos, animalitos, se sacrificaban ofrendas. De eso no voy a hablar. Pero ese era el sistema que había establecido Dios para que el pecador pudiera medio aproximarse a Dios a través de la vida de un animal. Entonces no fue fácil para los judíos, para todas esas sectas, aceptar el cambio. Cuando de pronto, de un momento a otro, aparece un grupo de loquitos, perdónenme que lo llame de esa manera, pero un grupo de loquitos por ahí, hablando un nuevo evangelio, diciéndole, mire, ya no hay necesidad de hacer ese tipo de sacrificios, ni de ofrendas, ni nada de eso. Ahora hay algo nuevo, hay algo diferente. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los que pertenecían a ese grupo, pues se sintieron amenazados. Los sacerdotes eran vistos, mejor dicho, eran los intocables, perdónenme la expresión, las vacas sagradas. Sí, nadie los podía tocar, nadie les podía decir, y tenían un poder impresionante. Nadie les podía decir nada. Entonces yo creo que ellos se sintieron amenazados y dijeron, ¿y ahora entonces qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué vamos a vivir? Si la gente traía los animalitos y nosotros ahí alguna cosa comíamos, vendíamos, bueno, lo que fuera, ¿y ahora entonces qué? Pero en lugar de ellos más bien inclinarse por buscar de Dios y conocer del Señor, se volvieron fue opositores y empezaron a perseguir a los cristianos. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo. ¿Qué otro camino les quedó? Ellos tenían poder sobre el pueblo, porque ejercían poder. Lo que un sumo sacerdote decía, eso, mejor dicho, no se le podía contradecir porque... Y de un momento a otro perder todo ese poder, pues terrible. Algo similar está pasando hoy. Con el respeto para todos los que están aquí. Pero la Iglesia Católica tiene esa preocupación. Están muy preocupados porque ha habido un éxodo enorme de feligreses
del catolicismo hacia otras religiones, especialmente hacia la cristiana. Entonces algunos se sienten amenazados, ¿sí? Algunos se sienten amenazados y la Iglesia Católica, ¿cuánta muerte ha generado la Iglesia Católica contra el cristianismo? ¿Sí? Sigo adelante. Entonces, llega el Evangelio con una propuesta muy, muy interesante. Y fue algo que revolucionó, que cambió, que transformó el momento, el sistema, lo afectó totalmente. Puedo decir que revolucionó el mundo, revolucionó la sociedad, cambió todo el sistema. Le dio un cambio total a la vida. Total. Fue, algunos dicen fue de 360 grados, no, 360 grados es volver al mismo punto, de 180 grados en la otra dirección, pero fue un cambio total, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Evangelio realmente dio sentido a la vida del ser humano. Ustedes saben cuál es alguno podrá diferir conmigo y no vamos a pelear por eso, y si a alguno no le gusta, allí tengo unos guantes, nos vemos ahora al final, pero podemos diferir, pero ¿cuál es la pregunta más importante que tiene que resolver todo ser humano? ¿Cuál es? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué o para qué estoy aquí? ¿Quién me trajo a este mundo? Alguno dirá, pues mi papá y mi mamá. No, Señor, ¿por qué estoy yo acá? Pero resulta que llega el Evangelio y empieza a resolver todos esos interrogantes. Ya interrogantes de estos habían sido propuestos ¿por quiénes? Por los filósofos griegos. Ya habían vivido 400 años antes de Cristo, muchos pensadores, y ya estaban haciéndose esas preguntas, y yo creo que desde siempre. ¿Quién me trajo a este mundo? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? La pregunta más importante no es de qué voy a vivir yo mañana. ¿Quién me va a sostener? ¿Voy a tener una pensión? No. El Evangelio llega con una propuesta bien interesante, ¿cierto? Ahora, no eran solamente palabras, como lo dice el apóstol Pablo, porque el Evangelio de Dios no son solamente palabras, sino ¿qué? Sino poder, demostración de poder, y un poder no humano, no una capacidad humana, sino un poder divino, un poder de lo alto, ¿cierto? No era una autoridad, no era una capacidad para hacer algo, no era el poder de Dios entre los hombres. Entonces, con este poder, la gente se hizo libre. Las cadenas fueron rotas. Esas prisiones internas, espirituales, fueron rotas, fueron abiertas. Eso que nos ataba, que nos impedía, fue suelto y quedamos libres. Quedamos libres de temores, libres de fobias, de miedos. El Evangelio empieza a satisfacer necesidades espirituales. Eso es una necesidad. Yo creo que la mayor necesidad del ser humano es de carácter espiritual. Para mí, la mayor necesidad es de carácter espiritual. Esta mañana estuve leyendo la historia en el tiempo, ahí está para los que les gusta, la historia de este jugador Iván René Valenciano. El cachetón le decían, y está en el tiempo, pueden leerla, tiempo.com, y él cuenta cómo cayó en un estado de depresión, cómo le tocó empezar a tomar medicinas para poder conciliar el sueño. Dice, llegó el día en que yo me tomaba una caja. Dijo, empecé con media pastillita, él mismo lo dice, empecé con media, después con una, después con dos, y yo andaba con esas pastillas en el bolsillo. Y llegó el día en que me tomaba una caja y eso no me hacía, me tuvieron que llevar a un centro a hacerme una desintoxicación. Hermanos, para todas esas cosas
Vino Jesucristo para librarnos de esos temores. Él dice que caía en una depresión, en un estado terrible, una angustia. Hacía cuentas y llegó a ganarse más de 4.000 millones de pesos, eso es muchísima plata, ¿no? Y él dice, llegaba el dinero por montones. En un mes se ganaba 130 millones, ¿no? De pesos. Quisiéramos ganarnos el pico en un mes, ¿no? Los 30 millones. Y él dice, y era muchísima plata, pero no tenía paz. No había paz en su vida, en su corazón. Estoy hablando de algo de hoy, de esta mañana. Y como él hay cientos. Pero bendito sea Dios que ha llegado el Evangelio para cambiar, para transformar, para dar libertad a los cautivos. El Señor Jesucristo lo dijo. Ese es el daño que le está haciendo el Evangelio a la humanidad, a la sociedad. Traer paz, traer sanidad, imagínense ustedes. Y este Evangelio siguió avanzando porque, como lo dijo Gamaliel, si esta obra es de Dios, nadie la puede detener. Y el Evangelio sigue avanzando y sigue avanzando. Y yo sé que en muchos de ustedes hay testimonios que pueden decir, Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello. Cosas que la ciencia no pudo, Dios lo hizo en mi vida. Estimados hermanos, el Evangelio siguió avanzando. Entonces Dios empezó a satisfacer la sed espiritual que había en cada corazón. La gente la ha buscado en las drogas, la ha buscado en el alcohol, la ha buscado en el dinero, la ha buscado en la fama. Valenciano dice en su historia, en el reportaje, él dice, a mí me hacía falta la gente. Salir al estadio y ver toda la gente aclamándome, me hacía falta eso. Por eso es que muchos de esos grandes artistas, sí, cantantes, músicos y otros, caen en las drogas y momentos depresivos tan terribles. Porque el estar frente a una multitud, eso les llena, les alimenta su ego, les hace sentir poderosos. Y después llegar a la habitación y esa soledad tan terrible, y les hace falta eso. Pero el Evangelio seguía avanzando, gloria a Dios. El Evangelio seguía avanzando y seguía llenando esa hambre y esa necesidad espiritual en las vidas de las personas. Esa sed quedó suplida por primera vez. Cosas que nunca jamás el ritual de sacrificio, de ofrendas, había podido hacer, lo estaba haciendo Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y no lo estaba haciendo, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y Jesús, yo me imagino siempre ese momento tan precioso, Jesús en medio de la fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios. Y yo me imagino ese momento, ese instante tan maravilloso. Yo creo que él los analizaba, estaban en una fiesta y la gente comía, bebía, se divertía, bailaban y una cosa y otra. Y él se pone en medio de la gente, se pone en pie y levanta su voz y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Y entonces nos hemos encontrado con Jesucristo, nos hemos encontrado con su presencia, ¿cierto? Entonces, se cumplen unas palabras que el Señor le dice un día a una mujer, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Ahora cada uno adora a Dios en su corazón. Ahora cada uno lleva ese río de agua viva dentro de sí mismo. ¿Sí? Es la vida de Dios, es la vida espiritual. Pero el Evangelio viene con más cosas. Ya mencioné hace un momento algo, viene con milagros y viene con sanidades por doquier. Nos dice la palabra del Señor cosas que para hoy en día y para muchos eso es absurdo, eso es una locura, eso es el producto de la sinergia, decía un señor, eso es producto del fanatismo, de otras cosas, pero no dicen producto del poder de Dios. Esas sanidades empezaron a llegar, esos milagros empezaron a llegar. Cosas que la ciencia no podía hacer. Los sordos oían, los mudos hablaban,
los ciegos veían, los paralíticos andaban. ¿Es una bendición o es una bendición el Evangelio? Es una bendición, desde luego que sí, ¿cierto? ¿Y saben qué? Y este era uno de los temores de los judíos, de los sacerdotes, que ellos querían tener ese dominio y ese control. Pero resulta que esto no es exclusivo de absolutamente nadie. Si usted quiere tener fe en Dios, si usted decide tener fe en Dios, buscar llenarse de Dios, Dios va a empezar a obrar milagros a través de usted. Haga la prueba. Haga la prueba. Ellos se sentían amenazados, porque es que esto no podía tener control. Los apóstoles tuvieron como ciertos celos. Dicen, encontramos a un hombre que echaba demonios, hacía milagros en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué le dice Jesús? Dijo, no se lo prohíban. ¿Por qué se lo van a prohibir? Este hombre, yo no sé cómo empezó, algún día se le presentó una necesidad y oró y dijo, en el nombre de Jesús desaparece esta enfermedad, y desapareció. Y empezó el hombre a hablar, a predicar, a hacer milagros. El evangelio seguía avanzando, no eran solamente palabras, sino era demostración de poder, cosas maravillosas, ¿cierto? Las sanidades empezaron a contarse, cosas que les decía hace un momento podría ser una locura, pero dicen que sacaban a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro los tocara, y con la sombra eran sanados. Vuelvo y digo, esto puede ser locura, pero es cierto. Es cierto. Dicen que tomaban la ropa del apóstol Pablo, iban y la ponían sobre los enfermos, oraban en el nombre de Jesús y el enfermo quedaba sano, gloria a Dios. Y no era que Pablo andaba vendiendo ropa, ¿no? Oiga, le vendo esta chaqueta y vaya, póngasela a este enfermo, y porque ellos nunca lo hicieron, nunca cobraron por un milagro. Lamentablemente hay que decirlo, hay gente que se ha aprovechado de la fe para cobrar y para pedir plata. Yo no sé si les conté, creo que sí. Un día vino una hermana hace tiempos, hace años, y me dijo, ay hermano, yo quisiera llevar un poquito de aceite para la casa, para cuando de pronto alguien está enfermo, yo orar por el enfermo y ungirlo. El aceite es solamente un símbolo, no tiene ningún poder. Es un símbolo del Espíritu Santo, es un elemento que nos ayuda a la fe, pero no nada más. Entonces me dijo la hermanita, yo quiero que usted me haga el favor y me dé un poquito de aceite, véndamelo hermano. Utilizamos aceite de olivas, que es el mejor, y es costosito, una botellita de pocos centímetros cúbicos, vale bastante. Entonces ella me dijo, véndamelo hermano. Y yo dije, pues sí, con ese podíamos también comprar más. Entonces traía su frasquito, yo le eché el aceite, hermano, ¿y cuánto es? Y en ese momento le dije, no, llévelo. Porque me pasó una película por la cabeza e inmediatamente dije, no, pues yo sé que ella no lo va a hacer, pero sí otros van a de pronto a decir, ay, el hermano está vendiendo aceite, y entonces ya ahora tiene una fábrica, y entonces tiene su negocio. Y yo dije, no. Le dije, llévelo, hermanito, tranquila, no se preocupe. Pero algunos utilizan la fe para beneficio personal, más allá de lo que está establecido en la palabra de Dios. No debe ser, no debe ser. Y el evangelio sigue avanzando, porque entonces el Señor empieza a sanar el alma, las almas heridas. Las tristezas empiezan a irse. Fue tan bonito el miércoles allá en la reunión de parejas ver al principio como llegaron y no se querían coger algunos las manos y todo, pero después de la oración y de la palabra se abrazaban. Yo veía algunos llorando, hombres y mujeres, él secándole las lágrimas a ella, ambos abrazados, dándose besos así con sabor a salecita y todo. Eso fue muy, muy bonito, de verdad que sí, fue muy bonito. En serio, cuando las lágrimas. Y entonces es que el pastor allá nos puso a hacer entre las parejas de los casados, bueno, ¿cómo era?
mano con mano, nariz con nariz, cola con cola, pompis con pompis, y así como éramos casados. Y entonces después dice labio con labio. Y entonces, claro, algunos en ese momento fue muy lindo, fue muy bonito, de verdad que sí. Y algunos yo sé que hacía días no le daban un beso en la boca a la esposa o al marido, entonces, pero allí se rompieron cadenas. Todo eso lo hace el Evangelio. Todo eso lo hace el Evangelio, mis hermanos. Entonces el Señor empieza a sanar las heridas, tristezas, ¿cierto? Decepciones. Todo eso fue sanado, maltratos, ¿sí? Hemos visto cuadros muy lindos. Yo no puedo olvidar de un muchacho que él vino solito a una reunión a un encuentro de jóvenes, y él vino solo y pues como la idea era que cada papá le mandara una notica, entonces yo al chino lo quiero mucho, yo le mandé una notica porque el papá de él no vino, no conozco, creo que no sé dónde está el papá, la mamá sí la conozco, entonces yo llegué y le escribí una notica y tal, y yo así lo miraba, ¿no? Cuando leía la notica que yo le había mandado, se la mandé con mucha sinceridad, y él empezó a leer esa nota y empezó a llorar y lloraba y caían las lágrimas. No, eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Sanar las almas, y después vino, me abrazó y me abrazó y me abrazó. Y yo no sé, él me veía como un papá, de pronto ya por lo viejito. Entonces él me veía como un papá y me abrazaba, y cuando me lo encuentro me trae pan y me abraza y me saluda. Y es muy bonito. Hermanos, son cosas que solamente la puede hacer el Señor, su Santo Espíritu. Todo eso empezó a producir un cambio, ¿cierto? Las bendiciones no pararon allí. ¿Por qué? Porque se produjo paz entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. ¿Sí? Se produjo paz. Y la mayor paz, la principal paz que debe buscar un ser humano es con Dios. Es la número uno. ¿Sí? Porque es que Él es el creador, porque Él es el juez de toda la tierra, porque ante Él tenemos que presentarnos un día, y si andamos disgustados o si Él está disgustado con nosotros. Hay gente que anda disgustada con Dios, no sé por qué, pero andan bravos con Dios, ¿cierto? Si Dios cuántas cosas les ha dado. Pero ellos andan inconformes con Dios. Pero tienen que ponerse a cuenta con Dios. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Es la principal paz. Trajo perdón de pecados, nuestros pecados fueron borrados, fueron quitados del medio. Y entonces vino una libertad impresionante, mis hermanos. Fue algo maravilloso, porque ese peso que traía, ¿sí? ¿A usted no le ha pasado que cuando se encuentra con alguien y usted de pronto se reconcilia, usted le pide perdón a esa persona porque usted sabe que actuó mal y le pide perdón? Siente una paz. Y usted dice, me liberé. Algunos, me liberé de ese karma, dicen eso, ¿no? Me liberé de eso y ya. A mí personas me han dicho, uy, le conté eso a usted y ya, descansé, quedé en paz. Y yo también lo he hecho. Le he pedido perdón a personas. Oiga, fui grosero, fui indio, fui brocha, perdóneme. La paz que siente uno con Dios cuando los pecados son perdonados. La Biblia dice, el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Las bendiciones, por supuesto, no han parado, no pararon allí. El Señor trajo perdón, pero también sabe que trajo reconciliación uno con el otro. ¿Sí? Dios trajo amistad uno con otro. Y ahora es tan bonito encontrarse uno con otra persona que piensa y cree como uno, y siente uno que lo conoce hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él, está en mí. Ahora somos hermanos. Sí, somos hermanos. No importa que es de otra clase, de otra condición, de otro nivel académico, de otro estrato, no importa que es más estudiado, no importa. Ahora somos hermanos, hijos de Dios. Voy terminando. De acuerdo con el discurso de Gamaliel, ¿alguien ha podido estorbar o detener o impedir el avance del Evangelio?
Nadie, 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 nadie. Algunos, sí, mataron a Abel. El carnal, el natural, el religioso, el envidioso, mató a Abel. Pero ¿saben qué? Abel ha sido ejemplo para muchos. Mataron a Jesús, mataron a Esteban, mataron a los profetas, pero su sangre ha regado esa semilla preciosa. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y algunas veces uno cree que, ¿quién me contaba una historia de un grupo de misioneros que los mandaron a algún lugar y ellos murieron allá y las esposas perdieron a sus esposos, los que tenían hijos perdieron a sus padres y las esposas en lugar de llenarse de dolor, de resentimiento, de rabia, lo que hicieron fue tomar ánimo en eso y seguir predicando el Evangelio. Y fueron muy bien recibidas y bendecidas. Alguien me contó la historia, voy a decirle que me la cuente, voy a hacer memoria, pero encontré otra de un señor llamado William Borden. Se la cuento y oramos y cierro la boca. William Borden dice que nació siendo el heredero de la fortuna de su familia. William era un millonario desde el día en que nació. Después de graduarse del colegio, sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo. Durante este viaje, William vio la necesidad que había en todo el mundo. Este viaje transformó a William y tuvo un gran deseo de ser un misionero. Al volver de este viaje, William le contó a todos sus amigos su deseo de ser misionero. Algunos de sus amigos se mofaron de él y le dijeron que iba a tirar su vida a la basura siendo misionero. Cuando William escuchó estas palabras, escribió en su Biblia, sin reservas. William Borden llegó a la Universidad de Yale con un propósito en mente. Siempre di al yo no y a Jesús sí. Los estudiantes de Yale decían que Borden estaba a un nivel espiritual por encima del resto. William estaba muy decepcionado de cómo las cosas eran en Yale. Él decidió hacer algo sobre el estado de los estudiantes en la universidad. Él y un amigo empezaron a tener un tiempo de oración y lectura bíblica antes del desayuno. Al final del primer año, 150 estudiantes se unían con él y su amigo para tener esas reuniones. En el último año de su carrera, 1.300 estudiantes se reunían en esas reuniones. William empezó muchos ministerios durante su estancia en la universidad. William Borden sabía que la voluntad de Dios era ir a predicar el Evangelio a los musulmanes en China, y esa era su meta. También inspiró a muchos de sus compañeros a que fuesen misioneros. Después de graduarse de la Universidad de Yale, William rechazó muchas ofertas de trabajo que le iban a dar grandes sumas de dinero. En su Biblia, William escribió, no hay vuelta atrás. William Borden fue al seminario Princeton para estudiar más. Después de graduarse, emprendió camino hacia China. Su deseo era ir primero a Egipto para aprender árabe. Después de un mes en China, William Borden contrajo meningitis y murió con tan solo 25 años. Pero los pocos años que vivió, los vivió de tal manera que impactó, que bendijo, que inspiró a muchísimos otros. Y teniendo tanta plata, tanto dinero, siendo un multimillonario, decidió dar su vida a Jesús. Como él, muchísimos. Como Borden hay cientos. Algunas historias inmortalizadas en las páginas de la historia, pero otras en los corazones de muchísimas personas. ¿Cuántos estudiantes de Yale, de Princeton, podrían decir, William trajo a mi vida el mensaje que me transformó, que hizo que mi nombre quedara escrito en el libro de la vida, de los redimidos del Cordero de Dios? Hermanos, este evangelio maravilloso y precioso sigue avanzando. Sigue sin detenerse, sigue transformando vidas, sigue cambiando y sanando corazones. ¿No se ha usted comprometido con Dios? ¿No quisiera ser usted un William Borden, un Jesús, un Esteban, un Abel? La iglesia lo necesita, el evangelio lo necesita.
Ayúdenme a orar. Yo me salgo por aquí, empiezo a repartirles a todos los que encuentren tratados, mensajes del reino de los cielos. Ayúdenme a orar por esas personas, por esa semilla que está siendo esparcida, para que Dios toque sus corazones y ellos vengan y conozcan la verdad. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias porque este precioso mensaje ha llegado a mi vida, me ha transformado. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te bendigo porque la obra que empezaste hace 2000 años no fue en vano, Señor, porque hoy la humanidad está volviendo a tus brazos, porque hoy la humanidad está volviendo a ti, Señor. Y queremos entregar nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, yo le digo, entregue su vida, no pierda más tiempo, deje que Jesús transforme su mente, su corazón, todo su ser. Padre, en esta hora yo te ruego, Dios, que bendigas a aquellos que están llevando tu palabra, que están llevando el Evangelio. Bien dice la Escritura, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, Señor. Dios Todopoderoso, que sigas rompiendo cadenas, que sigas rompiendo ataduras, que nos ayudes a nosotros a hablarle a ese compañero, a ese vecino, a ese amigo, a ese familiar, a darle las buenas nuevas de salvación, porque eso significa la palabra evangelio, las buenas nuevas, Señor. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, yo te bendigo, yo te doy gracias, Señor. Y te lo digo de verdad, Señor, como lo he repetido otras veces, ayúdame, Señor, a hacer tu buena voluntad, a agradar tu corazón, a hacer lo que más te gusta, Señor. Oh, precioso Salvador, yo te bendigo, yo te ensalzo, yo te exalto, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, por cada persona que está esta mañana aquí, por cada persona que ha creído en Jesucristo, por cada persona que sus pecados han sido lavados, limpiados y perdonados. Te doy gracias por cada uno que sus prisiones han sido rotas, Señor, que hoy vive en paz contigo. Te doy gracias por aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Dios de los cielos, te bendigo. Oh Padre, dele gracias a Dios con sus propias palabras. Dele gracias a Dios con sus propias palabras.